buenos días, amigos y amigas de unas son de rojas y otras son de arenas. Hoy es viernes y podemos decir, bueno, con toda propiedad, gracias a Dios, hoy es viernes. No porque no nos gusta hacer el programa, nos gusta mucho hacer el programa y nos gusta levantarnos en la madrugada. Sí, a las 4:30. A las 4, hoy me encanta. Hoy me levanté un cuarto para las 4, porque tengo que dejar lista algunas cosas en la casa. ¿Te encanta eso? Sí, sobre todo. Entonces, bueno, pero el mejor día de la semana es precisamente el viernes por la tarde, después de la 1 de la tarde. Hoy nos despertamos con una gran sorpresa, que es que, bueno, una gran sorpresa, digo yo sorpresa, de sorpresa es un decir, porque en verdad no es sorpresa alguna, pero en cierto modo sí, porque el TCJ ayer declaró constitucional el decreto de emergencia económica, reeditado una y otra vez por el presidente Maduro. Y digo yo sorpresa porque es la primera vez que constitucionalmente se reconoce que hay una crisis. Porque hasta ahora, hasta no hace mucho, el gobierno y sus principales voceros decían que la crisis era un invento de la oposición, era un invento de los medios de comunicación, era un invento de los parásitos, de los antirrevolucionarios, de los antisociales, de los vendepatria, de los lacayos del imperio, porque aquí en verdad el país, inclusive Diosdado llegó a decir que este era uno de los países más felices del mundo. Inclusive en aquella época dijo Diosdado que solamente estaba por debajo de los países nórdicos. Venezuela era un país feliz. Y por supuesto la crisis era una especie de un globo de ensayo que lanzado por las manos más tenebrosas de la oposición venezolana, porque en verdad este era un país que lo tenía todo. Inclusive el presidente dijo que este era el año de lograr progreso, desarrollo y felicidad para los venezolanos. Pero ayer el TCJ declaró que efectivamente, como el país está en crisis, una crisis nacional de naturaleza económica, social y política, el decreto que que ampara el decreto de emergencia económica. El decreto de emergencia económica lo acaba de declarar que es constitucional. Y esto es, yo creo que es la primera vez. El TCJ, que viene que el TCJ ha decretado constitucional muchas cosas, por ejemplo, la nacionalidad del presidente sin enseñar un solo documento que avale de que efectivamente el presidente nació y acaba en de Venezuela. acaba de aprobar también que venezolanos que tengan doble nacionalidad podrán aspirar a la presidencia y la república siempre y cuando renuncien a uno. Sí, es decir, se subraya que la nacionalidad venezolana priva sobre las otras. Así. Como es el caso, parece ser que es el caso del presidente Maduro. No, parece ser no, es porque ya está Exacto, sentenciado. Porque está según los informes. Solamente se puede apelar en la Corte Celestial. Exactamente, según todos los documentos, incluso Nitú Pérez Osuna hoy incluso propone de que el presidente de Venezuela legítimo debería ser Julio Borges. Dice porque tanto el vicepresidente como el presidente de la República tienen doble nacionalidad. En el caso de la Aizami es sirio y es venezolano. Y en el caso del presidente Maduro, según los documentos oficiales que dice ella tener, su mamá era colombiana. Y por lo tanto, según la legislación colombiana y también según la legislación siria, ambos son uno colombiano y el otro sirio. Pues bien, hay una profunda crisis sin lugar a dudas que, según el TCJ, requiere las medidas que el presidente ha dictado en el decreto de emergencia. Pero miren usted que después de un año, en lugar de resolver la crisis, las medidas que el presidente implementa, lo que ha hecho es profundizarla. Y la mayoría de las medidas que toma al amparo del decreto de emergencia financiera no tienen absolutamente nada que ver con el tema económico-financiero del país. También eso es cierto. Entonces uno se pregunta, pero bueno, si estamos en esta crisis, el 17 es un año terrible además, porque Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. La más alta, no es un invento de la oposición. Y el salario mínimo más alto también, ¿no? El salario no, sí, el salario mínimo es una cosa terrible porque además ¿Pero es el más alto o no es el más alto? No, yo que más alto. Pero eso no es lo que dice el presidente. Bueno, eso dice el presidente, pero el presidente se ha acostumbrado vamos a decirlo, a mentir mucho, de verdad que sí. Y además, después de decir las cosas, señalar que eso es pura fregadera de él, porque él en verdad no estaba hablando en serio. Pero Venezuela es el país con la más alta inflación en el mundo y probablemente sea el país con la mayor escasez en el mundo. Según Luis Vicente León, por ejemplo,
la inflación venezolana supera en 15 veces el país con más alta inflación después de Venezuela. Imagínense ustedes el enorme deterioro de nuestros ingresos cuando tenemos la inflación más alta del mundo. Ojo, ojo, y la inflación en el mundo es casi una enfermedad erradicada en todas partes, exceptuando en Venezuela. Hay gente que todavía no reconoce la crisis. Mira, mucha gente nos escribe aquí y en lo personal me llaman de todo, porque no reconozco las bondades de este gobierno, porque todavía hay afectos al gobierno que, al igual que Diosdado Cabello, creen que este es un país feliz. Pues bien, tenemos la inflación más alta, el desabastecimiento más alto, tenemos una inseguridad terrible, hasta el punto de que el año pasado nada más asesinaron 98 por cada 100.000 venezolanos. Nada más. Nada más, lo cual es imposible. Ha podido ser más. Por supuesto. Entonces tenemos un país casi caotizado, totalmente caotizado. Pero aquí esto se ha hecho natural, se ha naturalizado la crisis, hasta el punto de que yo supongo que los venezolanos nacidos en este momento, en el futuro, en su cédula de identidad, le pondrán como seña de identidad es de que nació bajo esta crisis, no hay otra. Pero fíjate, al fin el TCJ, bendecido sea los 7 miembros del Tribunal de la Sala Constitucional, ya han aceptado que en Venezuela, de verdad, hay una crisis. Y quiero aclarar también que constitucionalmente hablando, el decreto de emergencia financiera primero que todo, no puede ser implementado sin que sea avalado por la Asamblea Nacional. Y más aún todavía, no puede ser prorrogado 2 veces consecutivas durante el mismo periodo. Bueno, pero eso a la Constitución le sabe. A la Constitución no, al TCJ. Al TCJ, eso al TCJ pero le sabe a miércoles. Pero lo que quiero significar es que en la Constitución está plasmado de esa manera y algún día habrá que recordarle a Calixto Ortega, a Carmen Zuleta, a la señora Gutiérrez y a otros más, que eso estaba en la Constitución y su capacidad de hermenéutica, de análisis y de interpretación no daba para tanto. Bueno, bien, gracias a Dios tenemos un reconocimiento explícito. Yo supongo yo sí le quiero reconocer algo al gobierno nacional. El gobierno nacional ha hecho al menos una cosa buena, ha hecho. La forma en que le reconoce pensiones y jubilaciones a los adultos mayores y a los que han prestado servicio durante más de 30 años. Al reconocerles sus pensiones y sus jubilaciones y pagárselas inclusive por adelantado, como está ocurriendo ayer y hoy, y que de paso esas pensiones y jubilaciones se van actualizando y a la par del incremento de la inflación, del incremento del salario mínimo, del salario mínimo. Lo que no me gusta, eso es muy bueno y yo se lo reconozco al gobierno nacional porque eso es un derecho legítimo de nuestros adultos mayores y de aquellas personas que durante 30 años trabajaron y tienen derecho a una pensión. Lo que no me gusta son 3 cositas. La primera, que la Asamblea Nacional complementó esas pensiones y jubilaciones, incluyéndoles el pago de cesta ticket y la indexación prácticamente de ella, y el gobierno nacional no quiere reconocerlo y no quiere pagarlo. Lo segundo que no me gusta es la forma como se las pagan, es decir, la forma humillante como tratan a nuestros adultos mayores en las puertas de los bancos, para que puedan hacer efectivas sus pensiones y jubilaciones. Me estaban comentando que ayer, por ejemplo, en un banco había una cola kilométrica para los que querían cobrar los 54.000 bolívares, que es más o menos el total del pago correspondiente en este momento. Y había una cola menos corta para los que querían, los que solamente... Menos larga, es correcto. Menos larga para los que querían cobrar solamente 30.000 bolívares, por ejemplo, o sea, los que querían sacar la mitad prácticamente de lo que les habían pagado. Esas colas se hacen a la intemperie, se hacen a pleno sol, debajo de las maticas, sin un lugar donde poderse apoyar.
¿Por qué? Porque la forma de pagar, de hacer efectivo el pago de esas pensiones, con tantas limitaciones que hay, con tantos peros que les ponen a nuestros adultos mayores, prácticamente se hace imposible cobrar lo que es tu derecho, lo que es tu dinero, en forma rápida, eficaz, eficiente, cuando eso es una operación bancaria común y corriente, ¿no? Depositarte, retirar, transferir, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí ha hecho algo bueno el gobierno. Bueno, sí ha hecho, pero también ha hecho una cosa terrible, porque eso es la consecuencia de haber reconocido también interiormente, a puertas adentro, de que la pobreza se incrementó en Venezuela. Todos los datos, todas las encuestas y todos los análisis que se han hecho a propósito del tema, que hace fundamentalmente la UCAP, que es quizás la universidad que más ha trabajado sobre el tema, encabezado por Luis Pedro España, señala que la pobreza se sitúa alrededor del 70%. Es decir, que la pobreza ha empezado a ser una cuestión de Estado que tiene que resolverse, y que tiene que resolver el Estado. 70% es demasiado, porque requiere medidas de emergencia para combatir la pobreza. 70%, es decir, de cada 100 venezolanos, el 70% está por debajo de los niveles de gratificación y todo lo demás. Venezolanos que viven mal, que muchas veces no comen una sola vez al día, o no comen, o tienen que hurgar en los pipotes de basura, en las bolsas negras. 70% es demasiado. Inclusive, en años, hace muchos años, porque ya este gobierno hay que decir lo que hace muchos años, en el gobierno anterior, es decir, en el gobierno del presidente Chávez, se reconoció que la pobreza era un problema. Y se implementaron políticas sociales que se conocieron con el nombre de las misiones, no para enfrentar estructuralmente el problema, sino para paliar el problema, cosa que no... Para paliar de cara a unas elecciones. Exactamente, porque fueron medidas de carácter electoral. Bueno, el resultado ha sido increíble, porque hoy en día el 70% de la población venezolana es pobre. Entonces, ¿dónde están los beneficios de esta cosa que se llama socialismo del siglo XXI? Si nosotros hacemos de verdad, y a los chavistas, desde aquí le digo, hagan un análisis con la mano en el corazón, y por supuesto con la cabeza bien abierta, con la mente bien abierta, la cabeza bien puesta, para que hagan un análisis concienzudo de lo que han significado estos 18 años, en función de la solución de problemas que ya teníamos y que en estos 18 años lo que han hecho es agravarse. Inclusive, aquellos que no deberían haberse agravado. Por ejemplo, la corrupción. No deberían haberse agravado, y hoy Venezuela es uno de los países, según Transparencia Internacional, es uno de los países más corruptos del mundo. Es decir, que tenemos todas las cosas malas que pueden haber. Estamos en el puesto 104 de una lista de 110 o de 105, ¿no? En términos de transparencia. En términos de transparencia, porque nos superan los países africanos. Nos superan algunos países africanos como Gambia, que por cierto están tratando de, a través de una misión de las Naciones Unidas, están tratando de que asuma la presidencia el que legítimamente ganó en el proceso electoral. Ha tenido que intervenir las Naciones Unidas, porque es un país, creo que están peor que nosotros, con la única diferencia de que Gambia no tiene ni la tradición, ni la historia, ni los recursos, exacto, ni el talento humano que hemos tenido nosotros los venezolanos, ¿no? Bueno, pero en todo caso el problema de la pobreza, ojo, debe ser el tema de la oposición también. Es decir, la oposición tiene que cuadrar un programa viable, que sea posible implementarlo para enfrentar el gran problema que el país tiene hoy en día. Es decir, aparte de la inseguridad, el problema de todos los problemas que nosotros hemos diagnosticado y que hace a diario diagnostica todo el mundo, el problema que hoy la MU debe asumir como tarea fundamental en sus programas electorales, políticos, de movilización nacional, de movilización permanente, es cómo enfrentar la pobreza. Es decir, cómo conectarse con el sentido y el sentimiento de los venezolanos, asumiendo y tocando un tema que para los venezolanos es muy sentido, porque hoy los venezolanos somos pobres de solemnidad. Yo recuerdo que alguna vez, y lo he contado varias veces, y creo que alguna vez lo he contado aquí, que yo estudié en México y la universidad no me había aprobado todavía la beca, porque eso, como las cosas en la universidad se llevan cierto tiempo.
Tuviste 2 meses muerto y ni se dieron cuenta. Sí, imagínate tú. Yo toqué las puertas de la Fundación Ford, para pedir y solicitar una beca, y eso sí era una emergencia económica que tenía. Bueno, y la respuesta de la Fundación Ford fue un telegrama que me decía: lamentablemente usted proviene de un país rico. Es decir, usted no aplica porque usted viene de Venezuela. Es la visión, la representación social que se hacía desde el país en el exterior. En los años 70, comienzo de los 80, cuando uno iba a los Estados Unidos y te reconocían en el ascensor, te preguntaban, en los ascensores, en los hoteles, en las calles, te preguntaban, ¿de dónde es usted? Y uno decía, de Venezuela. ¿Y qué era lo que te decían? Oh, petróleo, mucho petróleo allá en su país. Como si lo tuviéramos en el patio de nuestras casas. Incluso, ¿no? Como si lo tienen ellos, los que lo tienen, ¿no? Sí. Entonces, imagínense ustedes, esa era la representación que se hacía la gente de Venezuela. Un país que había tanto dinero que uno no aplicaba para una beca estudiantil. Pues bien, hoy la situación ha cambiado tanto que hoy se habla mucho en el exterior y no se habla de Luis Aparicio, ni de Cañonero, ni del petróleo. Se habla de lo miserable que hoy somos. Ojo, con una emigración cercana a los 3 millones de venezolanos en el exterior de primera línea. Porque hay venezolanos que ciertamente han puesto la gran torta, pero hay venezolanos que son talentosísimos y que están en el exterior y que probablemente no regresen más. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, quiénes fueron los que pusieron, lo que explotaron y sobredimensionaron inclusive la riqueza petrolera de Colombia? Bueno, fíjate, eso fueron los venezolanos que emigraron a Colombia después de la votación que hubo en la PDVSA. Claro, también hubo venezolanos dentro de esos que emigraron que, como dices tú, también pusieron la torta, pero el Estado colombiano, el gobierno colombiano, fue capaz de detectarlos a tiempo. Claro. Y no fue grande el drama. Pero lo que te quería significar, lo que estabas hablando de la pobreza, es que parece mentira que 18 años después, lo que fueron las 3 grandes banderas del presidente Chávez, no solamente que están presentes a un día en la sociedad venezolana, sino que están agudizados y profundizados a niveles de escándalo. Estamos hablando de lo que él llamaba la inclusión de los olvidados, de los que nunca eran tomados en cuenta, que los pobres, la marginalización y la miseria que tenemos hoy día, la gente comiendo de la basura, porque las bolsas CLAP no circulan, lo que circulan es las bolsas de la basura, que es donde buscan para comer hoy día los que deberían estar recibiendo las bolsas CLAP. Y el otro grave problema que se agudizó y se profundizó, porque se democratizó, porque no hay razón, así como decía Gonzalo Barrios en algún momento de que no habían razones para no robar en Venezuela, hoy día el tema en Venezuela es guisar. Y como el tema es de guisar, pues vamos a guisar todos. Lo que pasa es que lamentablemente no todos podemos guisar, sino solamente son un grupito de lo que se conoce como los enchufados y los boliburgueses. Sí, es decir, hay un sector de venezolanos que además exhibe con grosería y con ostentación las riquezas que han obtenido de manera bastarda, ¿no? De manera, para decirlo, por su paso por ahí por el gobierno. Entonces, esas son las cosas que el presidente Chávez ofreció. Inclusive en algún momento dijo, hay que freír la cabeza de los adecos. Y resulta que, mira, deberían haber guardado un poquito de aceite para freír la cabeza de los que se han enriquecido en estos 18 años, está bien. Pero bueno, así estamos. En todo caso, la pobreza es el tema, junto con la inseguridad, junto con la inflación, que de una u otra manera está vinculada al problema de la pobreza, la escasez y el desabastecimiento. Es decir, esos son los temas, y la oposición debería subrayar definitivamente como tema importantísimo, no solo con miras a las elecciones, sino con miras a realizar un programa de reforma profunda y de construcción profunda de un nuevo orden social, político y económico mucho más eficiente, mucho más eficaz. El tema de la pobreza debe ser crucial. No pueden desaparecer los pobres nuevamente, porque si los pobres vuelven a desaparecer, en el futuro tenemos otro Chávez y peor aún, probablemente hasta otro Maduro. Así que así las cosas hay que definitivamente tratar de resolverlas por la vía. Y obviamente que para hacer un viernes y un programa de televisión, conversar sobre
sobre el concepto y la personalización de ese concepto del hombre nuevo que promovía esta revolución como promovía las otras revoluciones que se han conocido a lo largo de la historia, pero el hombre nuevo surgido de esta revolución no es el prototipo ideal del hombre, porque para empezar que no es ciudadano. Así es. Mira, bueno, a propósito, antes de ir al corte y después lo podemos ampliar el comentario, pues son exactamente casi las 7. Hablando de la pobreza, ayer se produjo en Ciudad Bolívar una noticia que no debe ser noticia: la muerte de una niña por difteria. Es decir, enfermedades que habían sido erradicadas totalmente del país han reaparecido de manera abrupta hoy en día. Yo recuerdo una frase de Barrera Tisca. Él decía, de pronto hemos convertido, este gobierno convirtió el país en copretérito. En Venezuela había felicidad, en Venezuela había comida, en Venezuela había medicinas, en Venezuela había gente que vivía bien. Es decir, Venezuela es un país que hoy se conjuga en copretérito, que hoy se define en copretérito. Nosotros, porque el gobierno lo sigue conjugando en futuro. Sí. Vamos, va a haber, vamos a hacer, vamos a dar. Vamos a una pausa y regresamos. Se llama Friday. Friday. O por lo menos le canta el viernes. Le canta el viernes porque hoy, de verdad que hoy, gracias a Dios, es viernes, es de la película. El surco pertenece a la banda sonora de la película Gracias a Dios es viernes. Es viernes. Yo te he dicho una película emblemática en los años 80, cuando el disco music estaba marcando pauta en todas las discotecas del planeta. Sí, señor. Eso, mira cómo son las modas, ¿no? Terminan pasando rápidamente, ¿no? Así es. Mira, le ha tocado el turno ahora a Vladimir Villegas, porque Conatel tiene un procedimiento administrativo a Globovisión por una entrevista que se le hizo a Freddy Guevara, donde Freddy Guevara dijo lo que más o menos la oposición suele decir y sobre las movilizaciones y la manera como la sociedad debe organizarse para sustituir este gobierno. Yo creo que es un país democrático. Esas opiniones son válidas. Porque obviamente en la política la lucha fundamental es por la toma del poder y Freddy Guevara, que es precisamente el vicepresidente de la Asamblea Nacional, lo que está haciendo es hacer oír su voz. Y que una cosa que el 80 y pico % de la población venezolana lo dice, hay que cambiar el gobierno. Hay que cambiar el gobierno y no dice de qué tinte lo deben cambiar. Hay que cambiar el gobierno porque la gente supone que la gran figura que es un obstáculo para todo es el presidente de la República. Yo creo que más allá de Maduro, la cosa es mucho más grave porque va mucho más allá de Maduro, es el modelo. Y lo que uno escucha hablar de los probables sustitutos de Maduro es continuar con la misma cosa. Así que no es un cambio simplemente de... Ahora, yo creo que lo de Freddy Guevara es una excusa. Sí, obviamente. El programa de Freddy Guevara es una excusa porque en realidad a quien quieren enseñarle los dientes, a quien quieren castigar, es a Vladimir Villegas por las posiciones que ha asumido recientemente desde Globovisión, con algunas entrevistas que ha hecho y algunas opiniones que ha esgrimido también a través de sus artículos de opinión en el diario El Nacional contra el presidente Maduro, a quien él sigue diciendo que es su amigo, que él lo conoció, que compartió mucho en el liceo y tal, y que todavía él duda y cree que muchas de las cosas que pasan con el conocimiento del presidente Maduro, pero... Con el desconocimiento. Con el desconocimiento. No, es que él dice, yo no creo que Nicolás sepa esto, porque si él supiera... Él escribió un artículo de opinión hablando sobre los presos políticos y escogió a uno en particular. No recuerdo ahorita quién fue el que mencionó, creo que era Lorenz Salé, y él decía, yo no puedo creer que mi amigo Nicolás, el Nicolás que yo conozco, esté enterado de esto que ocurre, porque si él estuviera enterado, estoy seguro que esto no está ocurriendo. Pero ahí se equivoca Vladimir, porque resulta que el Maduro que él conoció no es el Maduro presidente, porque es que el poder trastoca, de verdad, el poder seduce, el poder enamora, el poder tiene sex appeal para la gente. No, lo que pasa es que uno de los exégetas más rigurosos de
¿cómo se llama? De Vladimir Villegas, cuando yo le hice ver precisamente eso que tú estás diciendo, me dijo, no, pues chico, pues tú tienes que pensar en la inteligencia y la brillantez de Vladimir, que lo está planteando de esa manera, es porque no lo puede decir directamente. O sea, es lo que está, o sea, es lo que está tratando de decirle a Nicolás, mira, lo que está pasando y tal, y qué sé yo, pero de una forma elegante, prudente y tal, porque como son amigos y se conocen y tal. No, es que aquí... ¿Sabes lo otro que le están cobrando a Vladimir. a Vladimir en estos momentos? Que es uno de los nombres que ha sonado para esta época que viene ahora como posible vocero de la mesa de la unidad. Bueno, imagínate. Ahora, yo puedo decir lo que dice Vladimir con respecto a Maduro. Yo soy amigo de Vladimir. Sí, Lo tuvimos aquí un año y de manera extraordinaria, es decir, hizo con nosotros programas bastante buenos y la gente se conectó con Vladimir a través de nosotros y bueno, hicimos pero Vladimir también tiene que reconocer que ha pasado a ser uno de los hombres miti en este país. Bueno, también, por eso te digo, también el caso de que los hombres que uno conoce no tienen por qué ser... Cuando yo digo miti, unos lo quieren y otros lo odian. Y otros lo odian. Sí, ¿no? El problema es que también los hombres cambian y Vladimir está en una posición sumamente difícil, es decir, y bueno... Y ojalá logre preservar el espacio que tiene, porque hemos de reconocer que es un buen periodista. Y es un buen programa, además. Y es un buen programa, y mucha de la opinión en Venezuela se está generando desde ese programa. Sí, señor. Entonces, mira... a lo mejor también eso es lo que le están cobrando. También. Hay cosas que hay que cuidar. Incluso el propio Vladimir algunas veces nos lo dijo a mí, a Francisco. Hay que cuidar los espacios, era la tesis también de Leopoldo Castillo. Sí, y fíjate que cuando los gobiernos se hacen autoritarios, Vladimir, no hay espacio, no importa lo fino que hiles para cuidar los espacios, porque siempre te van a tocar cuando tú empiezas a tocar las teclas que no les gusta al gobierno que les toquen. Porque en este país hay libertad de expresión, pero hasta que el gobierno quiera. Tú puedes decir, escribir en radio, en televisión, en los medios impresos, en los medios digitales, lo que tú quieras, porque hay libertad de expresión, pero hasta que el gobierno quiere. Ahora, yo con lo que no comparto con Vladimir, no comparto con Vladimir es esos esfuerzos sobrehumanos que uno siente a veces que él hace por querer exculpar al amigo, al compañero del liceo. Por ejemplo, cuando él dice, yo no puedo creer que el Nicolás que yo conocí no esté enterado de esto que está ocurriendo. El problema, Vladimir, es que ni las preferencias son universales, ni las características, inclusive es un rasgo estalinista, es decir, que el carácter nacional, por ejemplo, de un país no cambia. Es un rasgo estalinista que Stalin lo subrayó mucho en la cuestión nacional cuando trabajó sobre eso teóricamente. Bueno, las personas son iguales, cambian, el poder cambia a la gente. El libro no sé por qué yo nunca me acuerdo del autor, que además es un extraordinario autor venezolano. El libro, Diario de un enano. Eduardo Liendo. Eduardo Liendo. Te lo refleja bastante bien. Para que tú veas que las personas no son las mismas siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Precisamente por eso es que surge la desconfianza, porque la gente, en lugar de ser siempre igual, cambia. En el Diario del Enano se expresa abiertamente cómo las personas cambian. Diario del Enano, un libro que Eduardo Liendo escribió en 1995. Sí, yo en lo personal lo leí hace unos 5, 6, 7 años atrás, es decir, estamos hablando de 2003, algo así, 2005 más o menos, y quedé sorprendido porque parece que fuese escrito, una de dos, o en el momento actual que yo lo estaba leyendo, o el hombre tenía una capacidad de visualizar lo que venía de una forma extraordinaria. Pero cuando uno se pregunta, ¿es que Eduardo Liendo tiene la posibilidad de adivinar el futuro? ¿Qué tal? No, simplemente que él conoce muy bien las categorías, las conoce desde adentro. Claro. Y por eso las plasma y no se equivoca, porque el método, el modelo, no falla. Es decir, todo lo que estamos viviendo nosotros aquí, ya lo han vivido otras sociedades que estuvieron inspiradas, cuyos gobiernos estuvieron inspirados con este tipo de ideología, con este tipo de plan social, etcétera. O sea, aquí no están descubriendo la Pepsi-Cola, sí, ni la Coca-Cola. Por cierto, que el libro de Liendo, el Diario de un Enano, es una buena lectura para que nos demos cuenta de verdad de la naturaleza de ciertas personalidades. En este caso,
la del presidente Chávez. En este caso, el presidente Chávez. Pero bueno, hoy, o por cierto, saltando de tema, pero seguramente vamos a regresar de nuevo a lo mismo. Hoy se juramenta Donald Trump. Sí, hoy el la toma de presidente Maduro, posesión. por cierto, presidente, no se dice Trump. Donald Trump. Poner la boca como un asterisco, no se dice Donald Trump. No se dice. Un buen consejo, porque usted se va a empezar a referirse a Donald Trump durante por lo menos este año, y los que le queden si sigue siendo gobierno, se va a referir a Donald Trump como lo que sea. Pero Por ahora es amigo. sí. Vamos a ver cuánto le dura. No es Trump, es Donald Trump. Donald Trump. Sí, McDonald, le encanta. Bueno, el caso es ese, y hoy se juramenta, hoy comienza una nueva era en la historia de Estados Unidos. Asume el 47º presidente de los Estados Unidos. El presidente que asume con el nivel de aprobación Más bajo. más bajo de todos los tiempos, Más bajo. 84%. La aceptación de es 20 puntos superior a la de Donald Trump. Y estamos hablando de un hombre que ganó las elecciones el 4 de noviembre, es decir, hace dos meses atrás. Hace 2 meses. No ha comenzado a gobernar, nada más que ha enseñado los dientes, y ya con lo que ha enseñado, ya tiene esos niveles de desaprobación. Además de que él no ganó la elección popular, él ganó los colegios electorales, pero la elección popular la ganó Hillary Clinton. Bueno, el caso a quien vamos a ver hoy presente en el acto de toma de posesión en su calidad de ex primera dama de los Estados Unidos. Sí, bueno, y hoy es un día importante en el mundo, porque la principal potencia, el país más importante del mundo en términos económicos, tecnológicos, científicos, políticos, militar, son los Estados Unidos. Y hoy asume la presidencia, mira lo que parece insólito, ¿verdad? Mira lo que escribe, disculpa que te interrumpa, mira lo que escribe Damaso Jiménez en el Twitter. Maduro prohibió nuevos billetes en Zulia. Teme que el gobierno de Arias lo vuelva sal y bachaco. Terminaremos pagando todo. Sí. El caso es que llegaron los nuevos billetes primero a Cúcuta que en Maracaibo, chicos. Una cosa insólita, es decir, los billetes nuevos ya están en Cúcuta, pero a Maracaibo no han llegado, y no porque de aquí salieron 2 palomitas volando, sino que no han llegado a Maracaibo. Yo no he visto todavía un billete nuevo en Maracaibo, aunque dicen que ya están... Sí, lo que pasa es que, como yo creo que lo comenté aquí en el programa, el nuevo Cono Monetario tiene una restricción de circulación en estados fronterizos como Zulia y Táchira. Es decir, oficialmente la banca no va a entregar billetes del nuevo cono en Zulia y Táchira. Si por suerte de Birloque usted llega a recibir un billete... Porque viene de afuera. Del nuevo cono, porque se lo trae un amigo, porque viene un vecino, porque alguien le pagó, porque el cono monetario en cualquier país del mundo es un vale al portador que circula libremente y se transa para facilitar cualquier tipo de operación, porque ese es el sentido del papel moneda. Bueno, si a usted le llega alguno de los billetes del nuevo cono, usted lo puede recibir y usted puede hacer operaciones con él y todo. Lo que pasa es que cuando ese billete, alguno dentro de la cadena lo llegue a presentar en una taquilla bancaria para depositar, en ese momento el banco está obligado a retirar ese billete. Por supuesto, a usted le reconocen su valor nominal, su valor facial, todo lo que usted... O sea, usted no está cometiendo ningún delito, sino simplemente que como hay una restricción, el banco está obligado a enterarlo nuevamente al Banco Central de Venezuela para que se lo envíe en operación comercial común y corriente a los otros 21 estados de Venezuela donde sí circula libremente el cono monetario. Un cono monetario que sigue llegando al país, pero ya no se mide, y ¿cómo era que me decías? Que ya no se mide en la cantidad que llega, sino en el tonelaje, en lo que pesa. Ahora los billetes no llegan tantas cantidades de billetes de estos, sino que llegan tantas toneladas. Entonces, hasta no hace mucho, el presidente hablaba de millones de unidades, de billetes que llegaban al país. Millones y millones. Sí, pero cuando se empezaron a sacar las cuentas, la gente empezó a tomar el pelo y dicen, bueno, queda un billete por cada venezolano o 2 billetes por cada venezolano. Ahora han cambiado la medición de los billetes y vienen en toneladas, tal como hacía Cristina Kirchner allá en Argentina, que que ya pesaba. No los contaban, sino que los pesaban. Se ve que sí funciona, pesar los billetes para darse cuenta cuántas unidades de billetes hay.
Bueno, el caso es que han llegado 44 toneladas de nuevos billetes y esperemos que se hayan distribuido y que en el Zulia tengamos la posibilidad de conocer. A ver, ya la gente dice que el negro primero se ve bien el billete de 1000, que se ve bonito, porque se ve bien. Y Simón Rodríguez con sus gafas terciadas en la frente. Esa es la imagen iconográfica que hay ahora. Sí. Yo me las voy a quitar porque yo no me quiero parecer a Simón Rodríguez. Por cierto, hoy es 20 de enero. 20 de enero es día de San Sebastián, patrono de la ciudad de Maracaibo. Hoy están de fiesta allá en el centro de Maracaibo. Es día de júbilo, ¿no? Sí, día de júbilo. También están de fiesta en San Cristóbal. Por cierto, hay feria. No, yo no he escuchado nada. No has escuchado nada. No he escuchado nada. Sí. Pero también es un día que tú debes recordar con gratitud, con beneplácito, no sé. Un 20 de enero de hace 200 años se fundó un partido político aquí en Venezuela, un partido político aquí en Venezuela que fue una gran esperanza y una gran alternativa para la intelectualidad, la clase media venezolana, ¿no? El movimiento al socialismo MAS. Sí, señor. El MAS cumpliría... ¿Cuántos años tiene ya? En el 71, 71, sí. El MAS de tus tormentos, como lo llamó Cabrujas. Cabrujas, sí. Oye, por eso, ¿qué ha pasado con la película sobre Cabrujas? ¿Ya la estrenaron aquí? No. ¿No la han estrenado aquí? De Cabrujas no sabemos nada, yo que lo acabo de mencionar. Sí, pero de Cabrujas hay un documental. Lo que van a estrenar este fin de semana en Caracas van a reponer la hora del día que me quieras. Sí, pero hay una película sobre la vida de Cabrujas. Yo pensé que la habían estrenado aquí, pero no. han estrenado. Pero hay que verla. Pero el MAS, que está de aniversario hoy, ahorita sabemos cuántos años cumple el MAS. Háblanos un poquito de esa gran ilusión, de esa gran... Chico, el MAS de verdad fue una gran revolución político-cultural en el país, porque cambió efectivamente los puntos de reflexión. Porque durante mucho tiempo, ¿qué decía la izquierda en Venezuela? Prácticamente se hablaba del país en términos de que este era un país semifeudal, de que este era es decir, los temas eran otros. El MAS pone sus acentos en la realidad venezolana y construye un concepto que obviamente no es propio de los venezolanos, ya había sido más o menos elaborado por Gramsci en 1921, que es darse cuenta de que había que estudiar las realidades nacionales para proponer un proyecto de cambio y de orden social. Así que se empezó a hablar a partir de la boca del MAS del socialismo a la venezolana. Y eso fue un concepto interesante que se elaboró desde el MAS, desde las energías intelectuales del MAS. El concepto de bloque social se implementó en el MAS, es decir, el desplazamiento definitivo de la dictadura del proletariado, que luego se convirtió en un concepto carísimo para el eurocomunismo, se construyó inicialmente en Venezuela, a partir de la reflexión que hace Teodoro Pekov sobre el mundo del socialismo real. Se desplazó, es decir, es en Venezuela, a partir de Teodoro y el MAS, que la dictadura del proletariado se convierte en una categoría de lo que es, una categoría política y no en una categoría científica como pretendían los partidos comunistas del mundo. El MAS significa una verdadera ruptura en la política venezolana. ¿Y el agotamiento del MAS devino dónde? Bueno, lamentablemente, los países necesitan ser leídos permanentemente, porque si tú descuidas la lectura adecuada, exacta de lo que te ocurre en el país, los cambios del país empiezan a rebasar el ámbito de validez de tu propuesta teórica y política, y eso le pasó al MAS. Por alguna razón, esa lectura que inicialmente fue eficiente, fue adecuada, fue exacta, dejó de serlo, y la realidad en el país nos empezó a pasar por encima del propio partido, la lucha de tendencias, el fraccionalismo dentro del MAS empezó a agrietar el partido y finalmente lo terminó liquidando, ¿no? Pero el MAS produjo la generación de intelectuales de izquierda más importante que el país ha tenido, sin lugar a dudas. Y de verdad fue la coproducción, si se quiere, de uno de los hombres más interesantes, intelectual y políticamente y humano que el país ha tenido, que es Teodoro Pekov. Lamentablemente hoy está enfermo y todos esperamos que Teodoro se recupere para
porque necesitamos su voz. No, y lo otro del MAS es que el declive definitivo del MAS comenzó precisamente cuando Teodoro Pecos dijo, yo no puedo acompañar. Desde el mismo momento en que estaban dando el debate dentro del MAS de si apoyaban o no A Hugo Chávez. a Hugo Chávez en el 98, Teodoro dijo que no y dio la batalla internamente, democráticamente, como corresponde, y perdió. Y dijo una cosa más, los esperó en la bajadita. Y obviamente los esperó, porque Hugo Chávez terminó siendo lo que Teodoro siempre odió, el autoritarismo y la dictadura, ¿no? Y retomando lo del 20 de enero, Día de San Sebastián, ojalá a través del @ellibrero nos puedan informar en el Táchira si de verdad hay feria y en qué consisten las celebraciones del patrono de San Cristóbal. Lo que sí sabemos es que las celebraciones del Día de la Ciudad de Maracaibo se realizan hoy a partir de las 4 de la tarde con una misa de acción un Te Deum en la Catedral de Maracaibo. Luego va a salir el patrono, va a salir en procesión por algún tramo importante del Paseo Ciencias allá en el centro de la ciudad, y a partir de las 6 de la tarde la Alcaldía de Maracaibo y el Consejo Municipal de Maracaibo tienen una sesión solemne allá a la vera de la iglesia Santa Bárbara, que es donde está el icono de San Sebastián. Va a haber un acto protocolar, un acto ceremonial, donde además de que se va a reflexionar sobre San Sebastián y Maracaibo en estos tiempos, se van a entregar botones de orden al mérito ciudadano, y van a contar, quienes vayan al evento van a contar con una disertación de un orador de orden que creo que este año es de lujo, como lo es Monseñor Edgar Peña, un saladillero, sacerdote de grandes servicios y grandes méritos dentro de la Iglesia Católica, y hoy día prestándole servicio invaluable a su santidad el Papa, al Papa Francisco, como nuncio, como su nuncio en Mozambique. Oye, tremendo. Es el Monseñor Edgar Peña, hoy orador de orden con ocasión del Día de San Sebastián. Los actos a partir de las 4 de la tarde en el centro de la ciudad. Bueno, ahí estaremos, tú vas. Yo voy fundamentalmente porque quiero escuchar a Edgar Peña. Quiero escuchar a Edgar Peña y quiero acompañar también a algunas de las personas que van a recibir el botón al mérito ciudadano, porque creo que lo merecen. Bueno, en todo caso, como hoy, no es que hoy es Día de la Ciudad, sino que es Día de su patrono. No, es Día del patrono de la ciudad. El Día de la Ciudad de Maracaibo es el 8 de septiembre. Ok, entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo por solicitar a las autoridades, tanto a la alcaldesa como al gobernador, que miren con ojos de piedad, con ojos de San Sebastián a la ciudad, y la lumbre, les recojan la basura, hagan una ciudad mucho más segura de sus calles, esas cosas que nosotros queremos ver de Maracaibo, que era una ciudad que debería ser una ciudad bellísima y que hoy lamentablemente no lo es. Le pediríamos a las autoridades competentes, tanto al gobernador como a la alcaldesa, que no conviertan a Maracaibo y al Zulia en un San Sebastián, que no la tengan martirizada. Exactamente, que no le estén metiendo flechas, es decir, por los costados, sino que la pongan como ella se merece. Y a los maracuchos, por cierto, porque en todas estas cosas nosotros somos tan responsables también de algunas cosas que Claro, ocurren. porque el tema no es que toda la responsabilidad es de ellos, es un esfuerzo conjunto. Y los maracuchos que dejen de tener esa conducta fagocitaria, casi destructiva de la ciudad, ¿no? Es decir, que traten de mantener la basura en bolsas negras en las aceras, que si el aseo pasa, y que no la boten. Es decir, que no haya un sector de ciudadanos, si se puede llamar ciudadanos, que agarren las bolsas negras, las abren y tiran la basura en la calle. Por supuesto, y hay gente que la abre porque tiene necesidad de abrirlas para buscar qué comer allí. Habría que hacer como hacen en algunas panaderías ya de la ciudad y en algunos restaurantes, que coloquen en unas bolsas aparte los desechos de alimentos para que la gente que anda con hambre, que es mucha, ya tenga la bolsa recogida en algunos portales de algunas panaderías que ya lo hacen y de algunos restaurantes de la ciudad, ¿no? Vamos a identificar la estación, Mario, que nos traiga café, para que tú también de paso puedas atender esa llamada telefónica de esa persona que sabe que estás en televisión, pero no deja de llamarte. Volvemos. Regresamos. Ya era hora. Superbanda de Venezuela.
Ese es Guaco. Ese es Guaco, por cierto. Tú comentabas que el ritmo Ha cambiado, ¿verdad? ha cambiado. Y en verdad, bueno, Francisco creo que lo ha explicado en el programa varias veces. Este es el año de la internacionalización de Guaco. Y parte de la internacionalización arranca precisamente por ese afine del ritmo, del sonido que de cara a los mercados internacionales parece que ha sido más suavizado en función de lo que veníamos escuchando tradicionalmente de Guaco. De todas maneras, la calidad musical e interpretativa de Guaco sigue siendo... Pero yo no había visto, porque yo de verdad confieso que yo tengo otros gustos musicales. Claro. ¿no? Pero yo pensé que era Diego Torres. No sé por qué. Mira, pero yo mejor que lo dejamos ahí porque es que yo no sé si le está haciendo un favor a Diego Torres o le está echando un gran vainón a Guaco. Yo no sé, pero no, pero estoy diciendo lo que yo pensé cuando estaba Porque es que, escuchando. por ejemplo, yo a Diego Torres desde la canción aquella que se... De Pavosa, de la Pavosa. La canción aquella yo creo que no le recuerdo ningún otro tema a Diego Torres y que haya trascendido por lo menos en mi oído musical. Ender, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué de nuevo está pasando en el sector universitario que ahora anuncian con una gran, o sea, con un nuevo argumento, anuncian un paro para el próximo 25 de enero? Chicos, yo creo que uno de los sectores más golpeados en estos últimos años ha sido la universidad. No, hay dos sectores golpeados en estos años, lo que son los pobres, los marginales, que los usan como excusa y ellos se creen el cuento, y el sector universitario, chicos. Pero el sector universitario, primero, porque aparte de que los sueldos son de verdad ya a nivel de miseria y se ha producido una migración importantísima de profesores universitarios especialmente hacia el exterior. Yo te decía que yo fui a ver a la hija mía en Canadá y me encontré con venezolanos universitarios, inclusive un profesor de ingeniería, hacía de chef en un hotel de Montreal. Una cosa increíble, es decir, se fue de la universidad, renunció a todas sus prestaciones, sus cuestiones y se fue porque de verdad los sueldos universitarios son miserables. Bueno, Pero ese siquiera renunció, porque a mí me estuvo contando un jefe de departamento de la Facultad de Arte la semana pasada, que además de que han tenido la migración que todos sabemos que ha pasado de los que se han ido, tienen 3 o 4 o 5 profesores que hoy día ellos no saben dónde están. Legalmente, decir, formalmente no saben. se fueron. Ellos suponen que se fueron y ni siquiera se tomaron la molestia de renunciar. Bueno, ni de alguien nada. me contó, pero no sé si será cierto, tendría que hablar con gente más allegada a ese tipo de problemas, que la gente está renunciando por email, en el que ni siquiera va y expone sus asuntos. Bueno, uno de los sectores más golpeados de la universidad, ahora las cosas se ponen peor porque el gobierno amenaza con golpear mucho más la calidad de vida de los profesores venezolanos. Y tenemos el problema de la salud, que es un problema gravísimo y que además el gobierno empieza a desplazar lo que es la gestión interna y autónoma de nuestros problemas, de nuestras cuestiones de salud hacia el gobierno. Y se lo quieren pasar, creo que a Seguros Horizonte. Voy a ver si invitamos para la semana que viene a Elvira Nicharico, que está bien mi papá del tema universitario en este caso, para que nos explique qué es lo que está pasando en esa cuestión. Pero te comento, el sector salud de la universidad está muy mal, demasiado mal, porque no se le dan los recursos, porque el gobierno lo ha asfixiado demasiado, y hoy los profesores universitarios, fundamentalmente los familiares de los profesores, que no los titulares, sino los familiares, viven una situación de desmedro increíble. Un caso que me atañe demasiado. La operación de un familiar muy cercano de mi padre me costó $1.000.000 de bolívares en una clínica privada y la universidad me reconoció 100.000 bolívares. Todavía debo los otros 900.000, por supuesto. Pero me reconoció 100.000 bolívares. 100.000 bolívares de una operación que costó $1.000.000 de bolívares. Una cosa increíble. Entonces, ¿y qué tiene que ver el ministro Jagua? Chico, llegó Jagua y la cosa se empeoró. Pero es que parece ser que llegó Jagua al ministerio y al Ministerio de Educación, sí. Y lo primero que hizo fue cambiar la empresa de la Policía de Seguros. Por cierto que hoy Ángel Monagas tiene un excelente trabajo sobre el problema educativo en las páginas Bien Dateado y en las páginas de Verdad y Rumores, que son... Y en Crítica 24. Y en Crítica 24, que son dos de las páginas más importantes de noticias en el sur y que yo
le recomiendo ampliamente y además que está muy ligado, porque además su jefe, usted lo puede ver todos los sábados vía Periscope en la pata del colibrí. Te iba a comentar que mañana a las 10 de la mañana en Periscope, en la cuenta @Damaso Jiménez, ahí vamos a estar haciendo la pata del colibrí, Damaso Jiménez, Darwin Chávez, Ángel Monaga y Ronald Rodríguez. Vamos a estar mañana debatiendo lo ocurrido en el acontecer político regional, nacional e internacional durante toda esta semana, y seguramente estaremos haciendo un mix de lo que han dicho en sus columnas esta semana Ángel Monagas, en su artículo de opinión Damaso Jiménez, en la columna Verdades y Rumores que circula hoy, por cierto, de Darwin Chávez, y yo seguramente adelantaré un poco de lo que voy a escribir para el día domingo en mi columna Sal y Pimiento. Eso es mañana a las 10 de la mañana en Periscope, en la cuenta @Damaso Jiménez. El otro tema que yo te quería traer a colación, y lo ponen de bulto los alcaldes de los municipios del estado Mérida, quienes están parados pidiéndole al gobierno nacional que le otorgue los recursos necesarios para ellos poder a su vez atender las obligaciones laborales con el personal de las distintas alcaldías. Y eso no solamente ocurre en las alcaldías del estado Mérida, sino en las alcaldías de todo el país, porque el presidente de la República, cada vez que levanta el dedo para incrementar el salario mínimo, cada vez que mejora las condiciones socioeconómicas de los trabajadores venezolanos, cada vez que se incrementa el Cesta Ticket, está incorporando una carga importantísima que pesa sobre las nóminas y sobre los ingresos y los egresos de las distintas corporaciones municipales, que no hayan de dónde sacar el dinero y no tienen de dónde sacarlo. ¿Por qué? Porque los ingresos ordinarios están reducidas a la mínima expresión por cuestiones del situado constitucional, y los alcaldes están con las manos en la cabeza y no saben de dónde sacar dinero para poder cumplir a los trabajadores. Y los trabajadores, por supuesto, están todos los días en una economía inflacionaria y recesiva como esta que tenemos, están diciéndole a sus patronos, en este caso los alcaldes, cuándo se va a poner a derecho. Entonces, esto es un círculo vicioso que de alguna manera hay que quebrar, que de alguna manera hay que romper, porque los trabajadores venezolanos no pueden estar dependiendo de la voluntad y de la palabra de una sola persona. Oye, ¿no? Sí, este es y del azar y de las circunstancias. Este es el gobierno, de paso les recuerdo que este es un gobierno de obreristas, ¿no? Sí. En estos días el presidente relataba una anécdota de él, que él decía que él salía de su oficio de chofer a las 12 de la noche y tenía que resolver el problema cotidiano del asunto, y que era sumamente peligroso. Él comentaba su día a día como trabajador de un metrobús, y que él lo resalta siempre como una cuestión muy buena de su personalidad. Lo más resaltante de su hoja de vida. Sí, exactamente, su condición de obrero del metro de Caracas. Mucha gente lo critica porque mucha gente dice que él era dirigente sindical, que no trabajaba todo lo que él dice, sino que se la pasaba con permisos de reposo personal, pero por dedicarse a las tareas del sindicato. En todo caso, mira, yo tengo una visión muy particular del presidente Maduro. Yo creo que hay mucho de prejuicio en su personalidad, mucho de ignorancia sobre temas fundamentalmente históricos, mucho de dogmatismo, de fanatismo, de intolerancia y de jocosidad. Y volviendo al tema de los consejos municipales, en diciembre pasado hubo una manifestación pública de los trabajadores de la alcaldía del municipio Machique en la vía pública, que lo que faltó era que tuviera el alcalde también en esa manifestación pública reclamando sus dineros, reclamando sus derechos. La Cámara Municipal de Maracaibo aprobó la ordenanza de presupuesto 2017 de lo que es el municipio Maracaibo, y aquellos asombrosos. O sea, ellos van a tener ingresos, o sea, la ordenanza habla de que tienen ingresos de aproximadamente 20 millardos, 21, 23 millardos, algo así más o menos, unos bolívares más, o unos millardos más, unos millardos menos, y los egresos solamente
solamente por pago de nómina. por dice. pago de nómina y reivindicaciones sociales de los trabajadores de la alcaldía de Maracaibo sobrepasan los 24,5 millardos de bolívares. O sea, ya la ordenanza tiene de entrada un déficit importantísimo para cubrir solamente sueldos, salarios y reivindicaciones sociales, las aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2016, porque lo que ya aprobó el presidente a partir del 1 de enero, con carácter retroactivo, está fuera de presupuesto. Ya está fuera de presupuesto, y todavía no hemos entrado a hablar de un bolívar siquiera para inversión, mantenimiento, planes sociales y obras de desarrollo de la alcaldía de Maracaibo. Yo creo que sí, yo creo que el gran drama de la administración pública venezolana es ese, ¿no? Que se hacen anuncios supuestamente para favorecer a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, y resulta que terminan siendo una carga pesada, no solamente para la administración pública, sino también para esos trabajadores que se les aumenta el sueldo hoy, supongamos, pero no se cobra sino dentro de 4, 5, 6 meses después. No, y ahí tienes otro chiste, Cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley que le otorga el beneficio de cesta ticket, a los pensionados y jubilados, el gobierno nacional, como no le interesaba que se aprobase esa reivindicación por parte de la Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos, el gobierno nacional trasegó, conspiró y tal, de forma tal de decir que no a esa ley. Y entonces el Tribunal Supremo de Justicia le dijo que a partir de ese momento, para leyes como esa que aprobara la Asamblea Nacional, tenían que tener el estudio del impacto económico y tenían que decir de paso de dónde iban a salir los recursos para poder subvencionar esa reivindicación que contemplaba esa ley. Pero eso se lo aplican a los pensionados y jubilados con una ley que aprobó la Asamblea Nacional, pero el gobierno nacional todos los días impacta los presupuestos de las administraciones públicas, la central y la descentralizada, y nadie le pide el estudio económico de factibilidad económica y de dónde va a salir el dinero, dónde está la disponibilidad, todo ese tipo de cosas. Esta es la doble moral que existe en este país hoy día. Bueno, cambiando de tema, porque hoy es viernes y gracias a Dios lo es. Comienza la final de la liga. Del béisbol, ¿no? Del béisbol venezolano. Yo, por supuesto, voy a las Águilas del Zulia. Aunque mal paguen. No, yo creo que las Águilas van a ser campeonas este año y esperemos tener una buena serie y que la gente vaya al estadio, a pesar de que una entrada al estadio Luis Aparicio cuesta 8.000 bolívares en silla. Y 2.000 en las gradas, que toda la vida se ha llamado bleacher, ahora se llama grada. Se llama grada, vale 2.000 bolívares y 8.000 laterales. Laterales, sí. Entonces las sillas VIP son las que valen 8.000 bolívares. 8.000 bolívares, bueno. Porque es donde se ve bien el juego. Bueno, que la gente, si puede, vaya al estadio, pero por supuesto tiene que llevar por lo menos una buena cantidad de dinero, porque si va a... Que lleve una mochila. Sí, si va a comerse un perro caliente, si va a comerse unos pequeños, una pizza, va a tomar alguna bebida refrescante, va a tener que sacar la cartera y pagar. Y si es espirituosa... Más todavía. Entonces, claro, no es fácil ir al estadio, pero... Mira, la entrada del último juego Zulia-Caribes de Anzoátegui fue impresionante. Y ojalá que la gente siga respondiendo a eso, porque yo creo vale la pena. Esta boletería que anuncia las Águilas del Zulia es para la serie que comenzaría el día lunes. El lunes. Se juega viernes, sábado en Barquisimeto. Hoy es el primer partido a las 7:30 de la noche. Y me imagino que descansarían el domingo y el lunes retomarían aquí en Maracaibo. VIP 10.000, sillas bajas 8.000, arriba, no sé qué forma tan particular de plantear las cosas, ¿no? Arriba 6.000, palco de terreno 8.000, laterales 2.500, y lo que antes era bleacher, pero ahora son gradas, son 1.000 bolívares. 1.000 bolívares. Me imagino que debe haber una media entrada estudiantil de alguna manera u otra. Bueno. Y me imagino también que lo más probable es que la gente, como es uso, costumbre y tradición, las entradas se anuncian disponibles en las taquillas del estadio Luis Aparicio, pero efectivamente cuando tú eres el primero en la cola y abren la ventanilla y tú preguntas, mira mi entrada, ya no hay, se agotaron, y entonces hay que caer en manos de los revendedores. Ojalá como toda regla tiene una excepción, ojalá esta sea la excepción de la regla, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, ¿tú crees que las Águilas del Zulia tienen oportunidad frente a los Cardenales? Sí, yo creo que eso va a ser una serie muy pareja. Yo creo que se define en 7 juegos.
En 7 juegos. El primero que gane 4, pero se va a definir en 7 juegos. Al fin, el cuarto bate de las Águilas, ¿qué hacemos con él? ¿Lo subimos, lo bajamos, lo sentamos un rato? El cuarto bate es el señor Rodríguez, el colombiano Rodríguez. Yo creo que deberían bajarlo porque el tipo está mal. Pues se fue de vacaciones y regresó y no le pegó un gie a nadie. Yo creo que el cuarto bate del Zulia debería ser pero también dicen por ahí, José Tabata. Como también dicen por ahí, que por cierto es refuerzo, ¿no? Como también dicen por ahí como también decía un gobernador zuliano, dicen por ahí que no, que hay que dejarlo ahí porque la alineación que está ganando no se cambia. No se cambia. Bueno. Lo que pasa es que el gobernador aquel no se daba cuenta que no estaba ganando. Él no cambiaba la alineación, pero no estaba ganando. Bueno, se va a casar. ¿Sí? En abril se casa. No me digas. Sí, como hoy es viernes, hay 2 buenas opciones en el cine. Ajá. Además de las películas animadas que ya se han comentado aquí, está Moana, está Troll, que bien vale la pena ir a ver. Está Sin, vayan a ver Sin, Canta, vayan a verla con sus niños, que es una película extraordinaria. Se estrenó también una película venezolana que se llama El secreto de Sebas, un buen thriller policial que invito a verla, vale la pena verla. No se imaginen que son los thrillers hollywoodenses porque aquí no somos Hollywood, ni tenemos los recursos de Hollywood. No se van a incendiar, son 200 carros, ¿verdad? No, exactamente. Pero es una buena película, una buena trama, y bien vale la pena. Y también se estrenó la ganadora de 7 premios Globo de Oro hace 3 semanas, la película La La Land, protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, que como se ha dicho, como la crítica lo ha dicho, se ha comentado, es un homenaje de Hollywood a sí mismo. Es una película muy al estilo del Hollywood de los años 40, de los años 30, 40, en la cual la música y el baile tienen rol protagónico, rol preponderante, y nos hace creer de pronto que la vida es un sueño y que ese sueño lo que provoca es cantar y bailar. Sí, la vida es un sueño, pero a veces se convierte en pesadilla. Esas eran las canciones que mencionabas ayer, ¿no? Y uno tiene que golpearse para despertar. Y aquí sobre nuestra mesa de trabajo tenemos esta obra que estoy leyendo en este momento, que es un acercamiento a lo que es la personalidad, la persona, la trayectoria, la hoja de vida de una mujer que yo admiro y es una de las mujeres fundamentales del siglo XX venezolano, como lo es la señora Inver, Sofía Inver. Una conversación en primera persona escrita por el periodista venezolano Diego Arroyo Gil, en la cual es el resultado de 2, 3 años de conversaciones, 2, 3 veces a la semana con la señora Sofía, donde ella decidió contarle su vida, a su manera, por supuesto, su óptica, su visión, y Diego Arroyo decidió escribirla. Tiene una presentación extraordinaria. Solamente la presentación del libro de Boris Izaguirre vale la pena. Ya paga parte de lo que hoy día cuesta un libro en Venezuela. La señora Inver, genio y figura, una mujer que, como digo yo, es fundamental en el siglo XX venezolano, no solamente por sus aportes, o solamente por sus aportes en el campo de la comunicación social, en el campo de la cultura venezolana. Esas dos intervenciones de Sofía en lo que es la comunicación social desde la televisión, desde las páginas culturales del diario El Universal, y ese gran aporte que le hizo a esta Venezuela bonita, a esta Venezuela que nosotros queremos y deseamos, y a la que había. Y que había, como lo es el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Ella dice que el mejor legado que les dejó sus padres, fue cuando le enseñaron a que hiciera lo que ella quería hacer, pero lo que decidiera hacer, lo hiciera bien. Y Sofía, definitivamente, todo lo que hizo... Lo hizo bien, o por lo menos de impronta dejó. Una sobreviviente, porque esta señora judía vino emigrada desde Moldavia, huyéndole a los progromos nazis por haber sido judía, y bueno, y sobrevivió una serie de cosas, y todavía hoy a los 92 años todavía está echando jareta, todavía está echando. Y lúcida. Y muy lúcida. Ese dice ella que uno de sus grandes dramas,
que uno de sus grandes dramas es que hoy día está limitada, impedida de moverse con libertad, necesita ayuda, pero está demasiado lúcida, entonces para ella eso es un drama porque piensa y quiere, Pero no puede. Lamentablemente. Los invito a leerlo, La señora Inver, genio y figura, de Diego Arroyo Gil, con prólogo de Boris. Pues sí, cada vez que hacemos referencia a algún libro, la gente nos pregunta enseguida dónde puede conseguirlo. Ayer en estos días nos preguntaban dónde podían conseguir el libro de Jakubowicz, y hoy nos están preguntando dónde se puede conseguir el libro de... Yo le puedo decir a todos los que nos ven es que yo visito mucho lo que es el Centro Comercial Costa Verde, y en el Centro Comercial Costa Verde hay una librería. Generalmente todos los libros que yo comento de una manera u otra, sobre todo los que son de autores nacionales, seguramente están en la librería de ese centro comercial. Novedades del exterior, les puedo contar de un sinfín que están en mi iPad, pero esas son versiones digitales porque en Venezuela, novedades internacionales de los grandes autores internacionales, hace como 10 años, 5 años para no exagerar mucho, que no llega casi nada. En estos días fui al Sambil y me entré a la Nacho, a la librería Nacho. Ah, no, si tú dices Nacho, entonces yo digo Librería Europa Costa Verde. Sí, exactamente. A veces estamos con un prurito. Sí, un prurito publicitario. Fui a la Nacho y bueno, que era una librería que me encanta y todavía me sigue gustando. Pero está muy oscura. Está oscura porque tienen que ir. Me dijo una cosa asombrosa una de las dependientes de allí. Dijo, creo que nos vamos a ir. ¿Marisol te dijo eso? Sí. Yo no conozco. Creo que nos vamos a ir. Y porque la librería se redució dramáticamente, ¿no? Dramáticamente. Habían títulos extraordinarios, viejos pero extraordinarios. Yo compré un volumen de un libro que se me había perdido hace mucho tiempo, La Caída, de Camus, y lo compré. Es decir, una de las novelas de Camus, de esa trilogía fabulosa que él presenta, que es La Caída, La Peste y el Extranjero, está La Caída, un libro extraordinario, y hay muchos títulos buenos, pero viejos. Y las editoriales venezolanas han tenido que apelar a lo que se conoce como las reimpresiones, sí, para medio mantenerse, ¿no? Está Ljubljana, está, ¿cómo se llama? De Eduardo Sánchez Rugel. Y bueno, algunos títulos pero buenos, ahí Y yo estuve en la otra librería que está en el centro comercial, ahí en el Sambil Maracaibo, que es la librería Tecniciencia, porque estuve buscando Adiós Miss Venezuela de Francisco Zuniaga, del cual les voy a hablar la semana que viene, y me llama la atención que en un estante tienen a la señora Inver 1, 2, 3, 4, o sea, así como hacen los supermercados que te llenan los estantes con puros botellones de Coca-Cola. Bueno, en un estante está full de libros de la señora Inver, y en otro estante está full de otro autor, ahorita no lo recuerdo el nombre. De Adiós mi Venezuela no hay muchos títulos disponibles porque la edición por ahora ha sido limitada, porque imprimir hoy día en Venezuela es difícil, pero tú puedes ver rápidamente lo que hay en las librerías hoy día, porque como no hay mucho, lo poco que hay lo exhiben bastante, o sea, porque llenan todos los estantes con 3, 4, 5 títulos. Sí, señor. Bueno, estamos ya al final, ya son las 7:58, y una última cosa, Samper está en Venezuela y ha prometido que deben ser 2 temas. Uno es la solución de los problemas sociales de Venezuela, y este detallazo de Samper, y trabajar sobre el tema de los detenidos judiciales. Son presos políticos, Samper. Dilo con el nombre y apellido, chico. Detenidos judiciales. ¿Qué es esa vaina? Presos políticos son. O políticos presos, las dos cosas. No, son presos políticos. Por eso es que nadie te cree, Samper. El lunes es 23 de enero. El lunes 23 de enero. Mientras unos van a estar marchando en Caracas, nosotros vamos a estar reflexionando acá sobre el 23 de enero del 58. Oye, sí es verdad. Vamos a estar reflexionando sobre el 23 de enero de 1958 y los 23 de enero siguientes que hemos tenido nosotros acá. Les prometemos un buen programa para el lunes, reflexionando sobre el 23 de enero. No se van a aburrir por más el cariz histórico que pueda tener la fecha. Tengan ustedes muy buen fin de semana y que la pasen bien, que es el único imperativo ético que tenemos, pasarla bien. Y Vizca Barça. Sí.